La muerte de Dios, utopía de los impíos, anhelo de los pecadores empedernidos, deseo que consumaron cuantas veces con la muerte de los justos, con la persecución de los buenos, con el sacrificio de los profetas, con el martirio de los hijos de la Santa Iglesia Católica. El Verbo se encarna y el mal en la tierra conspira justamente para matar a Dios. Pero sucede que ese corazón humano, trasviado por el pecado, no se detiene a pensar lo ilógico que es pensar que un Dios puede morir. Dios se entregó y quiso morir para redimir el género humano, para redimirte, para redimirme, para salvar la humanidad, para transformar la historia. La muerte de Dios se operó y la encontramos en la Escritura Sagrada, la encontramos en los Evangelios, una narración tan bella que en la Semana Santa asistimos a la lectura del Evangelio de San Juan, a todo el desarrollo del drama de la pasión, en la grandeza, en el esplendor, en la majestad, en la misericordia, pero también en la seriedad profunda del hecho que un Dios quiso morir por nosotros. Un Dios que es entregado, que es desnudado, vimos que fue traicionado, vimos su juicio, el proceso de Jesús, y ahora ya está sentenciado. Una sentencia ejecutada minuciosamente por el mal, ejecutada de tal manera que hace con que sea él muerto de la manera más ignominiosa en la cual podía morir en aquel tiempo. La muerte infamante por excelencia, la muerte de cruz, la muerte reservada para los peores malhechores, una muerte en la cual el instrumento de suplicio ni siquiera era tocado, ese instrumento de suplicio, por aquellos que lo habían condenado, porque era justamente objeto de ignominia el tocar aquella cruz. Pero Jesucristo nuestro Señor, aquello que toca, lo santifica. Tocó al enfermo y lo sanó, tocó a la pecadora en su frente y la hizo justa. Tocó la cruz y la convirtió en instrumento de gloria. Y esa cruz que terminó coronando los símbolos de poder como las coronas de los reyes, que se convirtió en el símbolo de condecoración, la cruz de la Legión de Honor, la cruz de Boyacá, la cruz que es la condecoración en las naciones de la civilización cristiana, que fue tocada por Jesucristo y dignificada, cargada con amor por Él. Él no solamente nos enseñó a morir, sino a enfrentar la muerte con majestad y con dignidad. La cruz, cargada por Él y cae bajo su peso, pero nunca la abandona. Él se abraza a ella, se abraza porque la cruz es el símbolo justamente del deber, el deber que Él quiere cumplir hasta el fin. Y Él no pide auxilio, son los alguaciles, son aquellos malhechores que querían mostrarse como elementos de justicia, los que buscan a un hombre que le ayude a cargar la cruz, porque ya Él iba a desfallecer y ellos querían prolongar justamente el tormento. Y para prolongar sádicamente el tormento del Señor, agarran un cualquiera en medio de aquella Jerusalén entera que asistía en medio de burlas, de carcajadas, de insultos, de improperios, un pueblo que solo había recibido beneficios del Señor, hizo milagros para sanarlos, enseñó doctrina para salvarlos. Él alegró esas multitudes que le pagaron vengándose con insultos, con improperios. Uno de ellos, Simón de Cirene, el nombre lo guarda la historia. Simón de Cirene, y dice el doctor Plinio, ¿qué se sabe de Simón sino que era de Cirene? ¿Y qué se sabe de Cirene sino solamente que era la tierra de Simón? Tanto el hombre como la ciudad pasaron para la gloria y para la mayor de las glorias, que es justamente la gloria sagrada. Y el doctor Plinio nos indica, ¿tenía él la posibilidad, este Simón, de acompañar la pasión del Señor
haciéndole más leve el peso de la cruz, o sumándose a las burlas de aquel populacho que escarnecía a un Dios. Él eligió tomar el partido de Jesús, y por eso su gloria, porque fue uno de los pocos, junto con un ladrón, que tomó el partido de Jesús, cuando los sacerdotes, los gobernantes, los ministros tomaron el partido contra Jesús. Este hombre tomó el partido de Jesús y trató de consolar y ayudar a cargar la cruz al Señor. Una cruz que va subiendo al monte Calvario, a la montaña del Gólgota, una cruz que lo va conduciendo al patíbulo de la muerte. Para infamar más aún al Señor no bastó solamente la cruz, sino que quisieron aprovechar la ocasión para que muriera Él en medio de ladrones, en medio de malhechores. Es toda una estrategia para aplastar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pero no sabían aquellos que mal conspiraban, que estaban dando una lección para la historia, y que esos malhechores iban a decirnos que siempre al lado de Jesús está el camino de aquellos que eligen seguir a Jesús, los que están a su derecha, y aquellos que eligen incluso en los peores momentos a estar contra Jesús, aquellos que están a la izquierda. Jesús divide la historia de la humanidad, y los ladrones allí solamente enseñaron a la posteridad que se es ladrón porque se es pecador, pero se puede ser buen ladrón cuando se pide perdón. Se puede ser mal ladrón, incluso muriendo, cuando no se reconoce la divinidad de un Señor que quiere salvarnos. Está allí el Señor dividiendo la historia, y todos nosotros tenemos ese camino al Calvario, siguiendo el camino de Jesucristo como inocente, o siguiendo el camino del buen ladrón como penitente, o siguiendo también el camino del impío, del endurecido, del pecador que no cambia a pesar de la muerte, siguiendo el camino también al Calvario del mal ladrón. Nos corresponde a cada uno de nosotros elegir cómo vamos a subir al monte Calvario, a la montaña del Gólgota de nuestra vida, y cómo terminaremos a la derecha o a la izquierda del Señor. Y en medio de aquel camino habían mujeres que se lamentaban y que lloraban, las hijas de Jerusalén. Y el Señor, en medio de su inmensísimo dolor, Él piensa en estas que sufren a su lado y les dice, para consolarlas, pero también para advertirles: no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si en la leña verde se hace esto, ¿qué se hará con la leña que está madura? Es la advertencia de lo que sucederá con Jerusalén años después: la destrucción del templo, la destrucción y el cerco de Jerusalén, la dispersión de aquella ciudad que había practicado el peor de los pecados, matar a Dios nuestro Señor. Crucificado a la hora de tercia, nos dicen los sinópticos, es decir, a partir de la mañana, crucificado, y sufre horas el dolor de la muerte, una agonía lenta para un cuerpo que está despedazado por la flagelación, por la corona de espinas, por los golpes, por el camino, por la vía sacra, un cuerpo que está desangrado, un cuerpo que es solamente una llaga, un cuerpo que suelta gemidos, que está allí crucificado, se entrega como un cordero, se inmola y piensa cada instante en la historia de la salvación. Su gemido es: ¿cuál es la utilidad de mi sangre? Los hombres van a aprovechar ese tesoro de la redención y nuevamente queda en nuestras manos. Vamos a aprovechar, estamos aprovechando en esta Semana Santa del año de gracia del Señor del 2024. Estoy aprovechando esta muerte de Dios. Murió por mí, murió para redimirme, y yo estoy también entregando algo por Él. Es un pequeño examen de conciencia que nos exige la Cuaresma, que nos pide la Semana Santa, que nos pide una vida si se detiene a reflexionar al respecto del drama de la muerte de Dios. Y el Señor es crucificado, es colocado en el madero, y sobre Él es colocado el cartel que querían los judíos que fuera el cartel de ignominia, pero que es escrito por los paganos, escrito
en hebreo, escrito en griego, escrito en latín, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y protesta el Sanedrín, los príncipes de los sacerdotes, los principales de los ancianos, los saduceos, los fariseos, exigen otra vez del tibio Pilato que cambie el cartel. Decid, el que se dijo Rey de los judíos. Pilato los desprecia, ni los mira. Lo escrito, escrito está. Es un designio de Dios, del Espíritu Santo, en el alma de ese mediocre. Hasta los mediocres sienten en su ser el soplo del Espíritu Santo. Y él sabe que él es el Rey de los judíos. Aquello que los judíos, aquello que aquel pueblo quiere negar, el pagano lo entiende. Él había visto su mirada, su grandeza, su majestad. Justamente es el Rey de los judíos. Lo quieren ridicularizar sus enemigos. Se quieren burlar. Quieren hacer mofa de aquel que está allí padeciendo y gimiendo tiernamente en lo alto de la cruz. Es el Hijo de María Santísima, el Hijo de una Madre virginal. Y dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. A otros pudo salvar, sálvate a ti mismo. Reconocen en la impiedad de que él a muchos salvó. Reconocen que es un taumaturgo, que es un hombre que hizo milagros, que salvó a muchos y le exigen que se salve a sí mismo. Pero él los está salvando y él está pensando en los otros y no está pensando en sí mismo. Está pensando en cumplir el plan de Dios. A pesar de la burla, a pesar de aquellos que quieren convertir en ridículo lo que es grandioso. Y hoy los vemos, los analizamos después de estos 2000 años y vemos que los ridículos eran ellos. Ridículo en lo que hicieron, malvados por la impiedad que reinaba en su alma, pero ridículos pensando que matando al Hijo de Dios, ellos mataban a Dios. Y lo que hicieron fue conseguir que Dios viniera aún más a la historia de la humanidad. Y es lo que siempre sucede cuando el mal quiere matar a Dios. Cuando el mal quiere matar a Dios, lo único que consigue es que hayan hombres en la tierra que se levanten para defender a Dios. Es lo que hicieron los misioneros en tierra de misión. Es lo que hicieron los cruzados empuñando la espada para defender a Dios. Es lo que hicieron cuantos religiosos que se inmolaron y se inmolarán por Dios en un mundo que cree que puede venir a matarlo. Dios no muere. Dios perdura en la historia y perdura en la vida incluso de aquellos que quieren matar a Dios. Está su madre. Está su madre con esa frase latina, stabat, que significa estar en pie, estar erguida, estar con dignidad al lado de la cruz. Huyeron los discípulos, huyeron los apóstoles, huyeron los amigos, pero quedó un puñado de mujeres. A la cabeza de ellas, la Virgen de las Vírgenes, la Madre de Dios, soportando, contemplando, consolando, y ella traspasada de dolor no puede ser diferente. Es la madre de aquel que está muriendo en la cruz, es la madre de un Dios que no muere, pero muere en ese momento para resucitar. Y ella en ese momento de la muerte de Dios enseña que Dios no muere, porque si está María en la faz de la tierra, si está de pie María, Dios no muere, porque el símbolo de Dios en los momentos de oscuridad es la Virgen María. Y en nuestro momento de oscuridad, en esta etapa de la historia, es María la que está en pie, enfrentando, suplicando y clamando por el mundo y trayendo de nuevo a Dios justamente a la faz de la tierra. Y confía al Señor su testamento a su madre y a su discípulo. Están allí. Volvió después de haber huido el más joven de los apóstoles, Juan, el discípulo que el Señor amaba. Ese amor lo hace volver. Está al lado de María y el Señor tiene en medio de ese dolor, en medio de esa pasión, Él tiene distancia, tiene capacidad para disponer su último designio. Madre, y allá tu Hijo. Y entrega entonces la iglesia al cuidado de María. Hijo, y allá tu madre. Enseña a la iglesia a amar a María. Y por eso las sectas protestantes que quieren negar a María están negando esa palabra del Señor en lo alto de la cruz. Él entregó su iglesia,
Él entregó sus hijos a los cuidados de María Santísima, pero también entregó a María al cuidado de sus hijos, a la piedad mariana, a la devoción. ¿Y cómo cuidamos a María? Rezando el Santo Rosario, invocándola a cada instante de nuestra vida, implorando su auxilio, consolándola con las buenas obras. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y el Señor siente el peso del abandono, el peso de que el Verbo unido hipostáticamente en la condición de hombre, en la condición de Dios, dos naturalezas unidas hipostáticamente en la persona del Verbo, mas allí el misterio de los misterios. El mismo Dios se siente abandonado. Está allí pasando por el mayor de los tormentos que alguien puede sufrir en la faz de la tierra, sentirse abandonado por Dios. ¿Cuántas veces podemos pasar por esa prueba? Algunos tal vez ya pasaron, algunos pasarán. Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios no me recuerda porque soy pecador, porque soy malo, o porque tal vez Dios ya no quiere saber más de mí, se cansó de mí. Ese sufrimiento tiene un patrono, el propio Verbo, que sufrió el abandono de Dios en lo alto de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí, ¿por qué? Enseña el doctor Plinio. ¿Por qué, si él era la propia inocencia, abandono seguido de cuánto sufrimiento, de cuánta ingratitud? Estaban allí aquellos a quien él había beneficiado, un ciego a quien había devuelto la vista, un sufridor a quien había retornado la paz, y todos lo injuriaban, todos lo abandonaban, y hasta Dios lo abandonaba por amor a nosotros. Él sintió el abandono para que nosotros nos sintamos acompañados. Él sintió la soledad para que nosotros estuviéramos injertados en esta santa iglesia católica, apostólica y romana que estaba naciendo en lo alto de aquel abandono del monte Calvario, del Gólgota, en lo alto de la cruz. Y el Señor también tiene sed. El Señor tiene sed. Tiene sed física. Es un hombre que se ha desangrado. Es un hombre que muere desangrado prácticamente. Muere por asfixia, que era la muerte de la crucifixión, pero muere también por todos los traumas de la flagelación y por todo el trauma de la crucifixión. Ya no tiene sangre al final y tiene sed. El desangrarse genera una sed inmensa, pero él sobre todo tiene otra sed que es más espiritual y que se siente más que la sed física, y es la sed de almas. ¿Qué significa eso? Sitio es la palabra latina, una sed que es de almas, es el deseo de que el mundo sea distinto, es la sed de que el mundo cambie, de que la gente sea buena, que acepte el camino de Dios, que practique los mandamientos, que sea generosa, que practique la caridad, esa sed de que este mundo sea distinto. ¿Cómo sería bello el mundo siendo diferente? Sed de almas, sed de salvación, esa sed la tiene el Señor por ti y por mí. Y saciamos la sed de Él tal vez acompañándolo en este ejercicio de esta meditación de la muerte de un Dios. Queremos aquí consolarle y darle la bebida del ánimo. Señor, tú tienes sed, que sirva yo por lo menos de gota, es una gotita, tal vez incluso manchada, de un agua que no es tan pura como debería ser, pero que yo sirva de alguna manera, cambiando de vida, practicando los mandamientos, que yo consuele tu sed, que yo haga cesar tu sed, que yo te dé el consuelo de que hay corazones que quieren entregarse a tu amor y que quieren calmar tu sed de alma, Señor. Dice el Señor, después de todo este drama, había terminado, estaba consumado aquella vida del Señor en la faz de la tierra, desde el inicio perseguido por Herodes, discutiendo con los doctores de la ley en el templo, predicando en las montañas de Galilea, dando aquella figura bellísima de las bienaventuranzas, perdonando a los pecadores. Todo el bien que había podido hacer lo hizo, pasó por la tierra haciendo el bien. Había entregado por entero su vida, se había consumado. Y es lo que Él pide de nosotros,
nosotros debemos consumarnos en la entrega a Él, consumarnos en la vida de padres de familia. Él nos enseñó a consumar, es decir, a hacer el bien. Él hizo el bien y esta palabra encierra su capítulo en la faz de la tierra hasta la resurrección. Todo está consumado. Diciendo esto, inclinó la cabeza y miren qué frase bellísima. Marcos y Lucas dicen expiró, pero Mateo y Juan dicen una frase que debemos guardar y detenernos. Entregó su espíritu. Ese entregar el espíritu no se encuentra en los escritos de la Sagrada Escritura hasta este momento. Es una frase exótica, entregar el espíritu para decir que murió. A partir de allí queda institucionalizado ese término de entregar el espíritu. Entrega el espíritu y ya es un preludio, porque están a sus pies la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, y el apóstol San Juan, el apóstol virgen, símbolo de los discípulos de los apóstoles de la Iglesia. Entrega al Señor, y ya es un anuncio del Pentecostés, a los que están a los pies de la cruz, entrega su espíritu. Y entonces ese germen de su espíritu, del espíritu del Señor, en el alma de los fieles está desarrollándose hasta que llegue el auge y se multiplique en el momento del Pentecostés y tome cuenta el Espíritu de Jesucristo de la faz de la tierra con el nacimiento de la Santa Iglesia. Entregó el Señor su espíritu. Y ahí empieza la victoria del Señor. Aparentemente está muriendo, pero cuando muere, nos dicen los evangelistas San Juan y San Mateo que comienza la victoria. Entregó su espíritu y continúa justamente la acción de Dios en la faz de la tierra. Dios nunca muere, siempre entrega su espíritu. Y la iglesia incluso perseguida, la iglesia cuántas veces traicionada, desviada por las herejías. Allí, sin embargo, Dios, hay alguien a quien le entrega su espíritu. Siempre hay un Juan y siempre está María. Y a ellos el Señor entrega su espíritu y a partir de Juan y a partir de María, ese espíritu va a reconquistar la faz de la tierra, va a reconstruir, va a aglutinar y va a derrotar a los que pretendieron matar a Dios. Y la aparente muerte de Dios es la muerte de aquellos que quisieron matarlo. Dios no muere, Dios siempre vence. Y la señal de eso es que cuando Él entrega su espíritu, la naturaleza se conmueve. Tiembla, nos dicen los sinópticos, la tierra tiembla, las rocas se parten, hay un eclipse, se hace noche siendo día, los muertos resucitan, nos lo describe el evangelista San Mateo. Se da la resurrección de muertos que no solamente se levantan, sino que comienzan a caminar por la ciudad de Jerusalén, apareciendo y tal vez increpando a aquellos que pretendieron matar a Dios, quisieron matar a Dios. Lo que están haciendo es que resuciten hasta los muertos. Y así es, cuando se quiere matar a Dios, hasta resurge la vocación y resurgen aquellos profetas que parecía que murieron, pero vuelven a la faz de la tierra. La muerte de un Dios que no muere es la resurrección del bien, y es a eso a lo que asistieron los que conspiraron contra el Señor. Ahí hay un centurión, un pagano, que contempla lo que sucedió, la oscuridad del sol, el eclipse que se da, el terremoto en la tierra, resurrección de los muertos y más que todo eso, la grandeza de la muerte de Jesucristo. Y este centurión dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y él se convence asistiendo a la aparente derrota del bien. Dios muere y vea que con su muerte convierte hasta a los paganos. Y comienza justamente esa evangelización a través de la victoria que significa la aparente muerte de Dios nuestro Señor. Dios no muere y eso lo sabían más que sus apóstoles, más que sus discípulos, sus enemigos. Y por eso los enemigos del Señor, por eso el Sanedrín nuevamente, después de que el Señor ya está siendo descendido de la cruz,
buscan al gobernador romano y le piden algo exótico, es colocar guardia en la tumba de un muerto. Le tenían tanto miedo que después de muerto tienen que colocar guardia porque tienen miedo a ese cuerpo inerte, porque ellos saben que va a resucitar. Y lo único que consiguen es que hayan testigos de la resurrección. Si no hubiera estado la guardia, no se hubiera dado el testimonio de los enemigos que ven que él mismo se resucita. Ese cuerpo que fue reclamado por hombres timoratos que lo seguían, un hombre rico, José de Arimatea, ocultamente seguía al Señor. Nicodemo, el que buscaba a Jesús por las noches porque tenía miedo que lo vieran con él. Ellos, después de que el Señor muere, se llenan de fortaleza y busca a Pilato, José de Arimatea, y pide el cuerpo. Y Nicodemo viene con 100 libras de ungüentos y de especies para tratar el cuerpo del Señor por la devoción que le tenía. Y ya ese aparecimiento de los amigos ocultos, de los amigos miedosos, nos muestra que la muerte de Dios lo único que hace es dar valentía hasta a los cobardes y hacer entender de que ese cuerpo es sagrado, y se dan honras fúnebres al Maestro porque se le ama. Y aquel lugar donde el cuerpo es preparado es el regazo de María, es justamente el altar más grandioso de la historia, el regazo de María Santísima. Ella lo tiene, como lo tuvo entre sus brazos cuando nació, lo tiene en el último instante. Le besa las llagas, le lava la herida, está la Magdalena, está Nicodemo, preparan el cuerpo que es enterrado en una tumba nueva. Está allí. Como él vino por un vientre virginal, él es depositado también en una tumba virginal que nunca había sido usada, que estaba allí, que estaba recién excavada y tiene que ser enterrado rápidamente por la costumbre judía. Si oscurecía no lo podían enterrar porque era la fiesta de la Pascua. Es tratado con todo el cariño, con todo el amor, enterrado, y lo que parecía la muerte de un Dios es el inicio de su victoria. Guardemos en el alma con esta meditación ese principio: Dios no muere. Los que mueren son aquellos que quieren matarlo. Ellos están matando su alma, pero Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, que hasta aquellos que lo quieren matar, Él los visita con la gracia de la conversión. Y hasta un mundo que lo quiere matar y rechazar, una era histórica que lo quiere negar, Él envía profetas, envía santos, envía la voz de la gracia para avisar: Dios no muere, la iglesia siempre vencerá. Salve María.